Educación. En Colombia, la educación se define como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos y deberes. De hecho, en la Constitución política se resalta ese derecho, pues al Estado le corresponde regular y ejercer la inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor educación moral, intelectual y física de los educandos. Educación en Colombia. La educación se encuentra en un proceso crucial, pues a medida que aumentan las oportunidades, los colombianos necesitan nuevas y mejores competencias para responder a los nuevos retos y perspectivas que se presentan. Colombia ha logrado avances notables en materia de cobertura en educación básica y media. El problema radica en la calidad, que es baja. Colombia ocupó el puesto 62 entre 65 países, entre los cuales estaban incluidos países de desarrollo económico medio y alto y otros países similares a Colombia. La educación que reciben pobres y ricos es muy desigual. Las clases sociales no solo reciben una educación desigual, sino que además estudian por separado. El 93% de los estudiantes de estrato 1 asisten a colegios públicos, mientras que el 98% de los estratos 6 asisten a colegios privados. En Colombia, el 42% de la población de 25 a 64 años tiene como mínimo educación media superior, una proporción mucho menor que el promedio de la OCDE de 75%. En 2011, Colombia gastó el 6.7% de su PIB en educación, de fuentes públicas y privadas a la vez, un porcentaje superior al promedio de la OCDE de 6.1%. En Colombia, al igual que en todos los países asociados de la OCDE, la mayor parte del gasto en educación proviene de los recursos públicos. El 65% del gasto en instituciones educativas en Colombia es de origen público, en comparación con el promedio de la OCDE del 84%. La participación del financiamiento privado es relativamente grande en todos los niveles educativos. Aproximadamente el 23% del gasto en primaria, secundaria y educación media y superior y técnica es de origen privado. Los jóvenes de 15 años inscritos en escuelas privadas dedican 1 hora más por semana a hacer las tareas o para algún otro estudio indicado por los maestros que los inscritos en las escuelas públicas. Ese tiempo extra supera las 1.5 horas en Colombia. La escasez de docentes obstaculiza la instrucción y en las escuelas públicas esa escasez es más frecuente que en las privadas. Las escuelas privadas suelen tener mayor autonomía para la asignación de recursos y el diseño de los planes de estudio y de las evaluaciones que las escuelas privadas. En Colombia, la diferencia entre las escuelas públicas y privadas en el grado de autonomía que tienen para la asignación de recursos es de las más grandes y observadas entre todos los países y las economías que participaron en el examen PISA 2012. Solo el 2% de los estudiantes colombianos de educación superior se inscriben en el extranjero. En Colombia, los estudiantes de primaria y de secundaria asisten a la escuela por lo menos 15 días más por año que el promedio de la OCDE. Para hacer frente a esta situación e impulsar la educación es necesario modificar el estatuto docente para mejorar la formación, selección, evaluación y remuneración de los profesores. Educación de calidad para los niveles socioeconómicos bajos. Esto reduce el efecto de las desventajas de origen, la falta de dinero, de capital social, etc., que suelen significar una derrota en la competencia por la educación superior y el mercado laboral. Una educación pública de calidad puede convertir la escuela en un espacio de integración social y de construcción de ciudadanía, en el que las personas con diferentes trayectorias de vida se reconozcan como iguales. Colombia ha participado en varias evaluaciones internacionales de educación. El Progreso Internacional en Competencia en Lectura, PIRLS Estudio, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, de la OCDE, las tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias, TIMES, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de Educación y la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, pruebas internacionales. La educación terciaria.
En Colombia, la enseñanza superior o terciaria se considera un servicio público cultural inherente a las finalidades sociales del Estado, regulado por la Ley 30 de 1992 y enmiendas que se han modificado añadiendo a las piezas sustituidas. Existen 4 tipos de institución terciaria en Colombia. Las universidades. Estas ofrecen programas académicos de pregrado y de posgrado que conducen a programas de maestría y doctorado y dedicarse a la investigación científica y tecnológica. Las instituciones tecnológicas. Estos ofrecen programas a nivel técnico, distinguibles del nivel técnico profesional por su fundamento científico y puede ir más allá de este nivel de titulación profesional siempre que los programas en cuestión se enseñen como propadeutics ciclos. Esto significa que los estudiantes proceden a su título profesional a través de la primera técnica, luego una cualificación tecnológica, conferir progresivamente más amplio y de mayor nivel de conocimiento y habilidades en la misma materia. Técnico profesional. Estas instituciones ofrecen formación a nivel profesional técnica para realizar un determinado trabajo o carrera. Centros de formación. El SENA. El principal objetivo del SENA es promover actividades industriales que contribuyen al progreso social, tecnológico y económico del país. Es financiado por un impuesto a los empleados del 2% de su nómina y tiene una serie de funciones, incluida la ejecución del Servicio Público de Empleo. El CERES, los Centros Regionales de Educación Superior. Estos centros se pusieron en marcha en 2003, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas para las regiones más necesitadas. También hay algunos programas terciarios virtuales, ofreciendo el 80% o más de contenido online disponible a nivel de licenciatura, incluyendo TIT y de posgrado. El gobierno colombiano está alentado a más instituciones para ofrecer opciones online como un medio de aumentar la participación de estudiantes en zonas remotas. En 2009, 36 instituciones ofrecieron dichos programas con más de 4.000 estudiantes matriculados. Apoyo educación terciaria. ICETEX ha tomado la iniciativa en la prestación de apoyo financiero para evitar que los alumnos abandonen sus estudios por razones económicas. Ofrece préstamos permitiendo a los estudiantes el acceso a instituciones públicas y privadas, así como de subsidios para gastos de manutención y colegiaturas, para mejorar la retención de los estudiantes. Educación en Antioquia. En términos de calidad, por medio del examen nacional, el Saber 11 muestra que los resultados de Antioquia son similares al nivel nacional. De hecho, el porcentaje de escuelas con alto ranking superior y un rendimiento excelente en Antioquia fue de 15% versus 14,9% a nivel nacional. El 84% de Antioquia es mucho mayor que el promedio nacional y ha mejorado considerablemente en 2002. Cuando el indicador de Antioquia fue cercano al valor nacional, 54%. Educación en Australia. La educación básica se centra como ciudadanos del futuro, entendida tanto como conocimiento, valores y destrezas. Se insiste además en el papel de la escuela como una comunidad de aprendizaje en la que se dé una colaboración comunitaria entre padres, profesores y los propios alumnos. Además, se pretende mejorar el estatus y la calidad de profesión docente y desarrollar nuevos sistemas de evaluación y acreditación de la enseñanza. La diversidad de los métodos de enseñanza e investigación y los diferentes tamaños y ubicación de las instituciones australianas permiten a los estudiantes escoger los recursos y métodos de enseñanza que mejor se ajusten a sus expectativas, así como la mejor ubicación del centro educacional de acuerdo con sus necesidades. Se intenta impulsar, además, el aprendizaje de idiomas. Se le da la prioridad a estos 10, lenguas aborígenes, árabe, francés, alemán, griego, italiano, español, ruso, tailandés y vietnamita. Unido a esto, se intentan promover los estudios asiáticos y las lenguas asiáticas, sobre todo el japonés, indonesio, coreano y mandarín. Estos aprendizajes son tanto para las escuelas públicas como privadas, siendo las escuelas públicas con mejor desempeño y calidad. Estas son las disciplinas básicas del conocimiento en la educación australiana: Arts, educación artística, English, lengua, Health and Physical Education, educación física y sanitaria, Language Other than English, lenguas extranjeras, Mathematics, matemáticas, Science, ciencias, Studies of Society and Environment, ciencias sociales y ambientales, y Technology, tecnología.
En el ámbito de carreras, solo se enseñan materias con suprema importancia, lo que genera que una carrera universitaria sea más corta y los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar varias profesiones en un corto tiempo. En la educación australiana también se incluyen personas extranjeras, ya sea para estudiar su idioma y conocer su cultura o para ingresar a una universidad, pero deben ser privadas. También Australia brinda muchos cursos que duran aproximadamente 3 o 4 meses, cursos como cocina, música, baile, etc., que los jóvenes y adultos pueden participar sin ningún costo. Hola a todos, mi nombre es María Zuleta, yo estudio acá en Colombia en la Javeriana y me fui a intercambio 6 meses a Australia, a una universidad que se llamaba MIT. En comparaciones, la educación entre Colombia y la australiana son demasiado diferentes en todos los ámbitos, como lo es los costos, comenzando por ahí. Estudiar en Australia es mucho más caro de lo que es estudiar en Colombia. Cuestión como de plata, uno paga en un semestre como $20,000, que es mucho más caro, y en un año pues como $40,000 australianos. Eso hace que la universidad de por sí sea mucho más exigente, porque saca personas con un nivel muy alto a comparación de Colombia. En cuestión de clases, una vez solamente 4 clases, o pues 4 materias al semestre, mientras que acá en Colombia vemos entre 8 y 10, haciendo que los créditos que uno ve en Australia sean, pues cada clase tenga muchos más créditos de los que tiene una clase acá en Colombia. Eso lo hace de por sí mucho más exigente en cuestión como de educación y trabajos que uno le ponen a hacer. Los trabajos, uno puede tener 3 veces a la semana universidad, que uno dice no es nada, pero al mismo tiempo la exigencia de los trabajos que uno lo dejan para hacer por fuera de clase es muy grande, a comparación de los que uno ve acá en Colombia, que es un poco más nivelado. En cuestión de calificaciones, no funciona a partir de números, sino como de rangos. Entonces no es de 1 a 5 como es acá en las universidades, sino que es en rangos de números. Entonces funcionan del 1 al 100 y eso lo dividen en pequeños rangos. Entonces digamos el más alto en calificación es de 85 a 100, y en mi universidad no ponían el número, sino que ponían como unas letras. Entonces de 85 a 100 era HD, que es High Distinction. De 70 a 85 es Distinction solamente, o sea que es como aceptable, o pues sobresaliente, perdón. La C, que es Credit, que es como cuando uno ahí está en aceptable, que es de 60 a 69. Pasar, ya, que es de 50 a 59, o sea la P. Y ya cuando uno ya no pasa es MF, que es de 40 a 49, perdón. Entonces pues no son los mismos rangos que se usan en Colombia, y pues es por letras, entonces uno nunca sabe cuál es su calificación, y pues así uno no estudie como en su mismo como formato, uno aprende mucho de vivir en otros países y de las personas. La universidad es muy buena, la educación en Australia es muy buena, y las personas salen muy bien preparadas para pues competir en el mundo. La educación australiana está muy bien como a nivel mundial, se compara con las universidades muy buenas de Estados Unidos, pero también uno paga por eso. Entonces, bueno, muchas gracias.